Una ensaladilla es narrar una circunstancia de pronto ficticia o sucedida de la vida normal. La cotidianidad, uno en su vida cotidiana le pasan muchas cuestiones que muchas veces no las aprecia, no las enfoca en una buena manera, o uno se la cuenta a otro y no tiene ninguna gracia, ¿sí? Mientras que si yo hago la ensaladilla, ya a usted alguna vez le han dado una ensalada bien montadita, es súper normal, tiene cosas hermosas, ¿cierto? Y al combinarlas, entonces da el producto. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ensaladilla y copla? Bueno, la ensaladilla y la copla. La copla consta de 4 versos, 4 rengloncitos. Usted el primero lo rima con el tercero, el segundo con el cuarto, para que le quede una copla bien hecha. La mayoría utiliza simplemente rima segunda con cuarta y sálvese quien pueda. La copla sirve para contar muchas cosas. Por ejemplo, yo le cuento a usted le hago 10 coplas seguidas, le hago una a usted, le hago una cualquier otra cosa diferente. La ensaladilla es para narrar una cosa que está sucediendo, o que ha pasado, o que pasó, ¿sí? Como le decía antes, ficticia, que de pronto yo me la imagino. Por ejemplo, si yo le dijera, haga una copla con algún tema, la hija de don Ramón está en el baño, ¿cómo se le ocurriría? Bueno, pues ahí yo le hablaría de la hija de don Ramón que está en el baño, ¿sí? Yo no sé qué estará haciendo, pero con algún problema de pronto ya está cumpliendo, ¿cierto? Le puede hablar simplemente ya de ahí. Entonces ya le puedo hablar una copla de don Ramón, ¿no? Que don Ramón está preocupado porque la niña está por ahí encerrada hace rato y no aparece, de pronto está malita, ¿cierto? Entonces empieza a relacionar cosas diferentes, mientras la ensaladilla se dedica a contar una sola cosa, a narrar. Por eso se dice ensaladilla, o tiene el otro nombre que le damos, que es narración, ¿cierto? Entonces, ¿su primera ensaladilla? Bueno, mi primera ensaladilla. ¿Cómo surgió? De tantas, contando una pequeña historia de cierto día que yo cruzaba un camino, iba por allá a la finca de mi papá, y me encontré una serpiente por allá, de pronto le dicen trompeternero, en otras partes le dicen talla X, en otras partes le dicen, bueno, tiene diferentes nombres en cada zona, pero lo que sí se sabe es que la encontramos en todo oeste, en el norte, en todas partes la aparece, y es la serpiente que más crece. Entonces, por ejemplo, ese día yo la encontré en el camino, en un cerrito, yo conozco es una cruz, un cerro, un camino, el uno va, el otro viene, en toda la cruz estaba la serpiente. Entonces yo llegué todavía depredador cuando eso, saqué mi machete y le quité lo que llamamos nosotros cabeza, ¿cierto? Para que me entiendan. Y entonces, pero yo al pensar que no la podía dejar ahí porque esto era una parte destapada, de pronto dicen que los huesos que son peligrosos para uno que se chulle después, o a la gente que tiene que pasar el olorcito, ¿cierto? Entonces en la mañana que regrese, traigo un garabato por allá desde un bosque que había una quebrada y la tiro. Y resulta de que me mañaneó más una muchacha, la llamábamos la chata por cariño, bajaba con un hermanito tipo 4 de la mañana, y la bendita serpiente, muriéndose, se recogió como su costumbre, como decimos nosotros, se enchicó en todo el camino, ¿sí? Pero no, era un bojotico, como decimos, grande, bonita, hermosa, era una serpiente ya bien criada. La muchacha llegó y la vio, y el nerviosismo pues le superó, y ella regresó y dijo, no, yo me voy a buscar quién la mate, porque para dejarla ir, que sí, no. Entonces, bueno, resulta que se encontró un señor que venía, un tal Virgilio, en paz descanse, y le contó el cuento de la culebra que fuera a matarle, y ese señor estaba trabajando, encontraba cualquier lombrecita y dejaba el corte porque les tenía miedo tremendo, ¿sí? Y es normal, porque siempre había una rivalidad ahí entre la serpiente y el hombre de la creación del mundo. Y entonces él le dijo que no se metía en eso. Fueran de un tal Ismael, que donde Ismael vivía siempre a una buena distancia, que viniera él o que mandara alguno con una escopeta que la mataran, porque él no se ponía en eso. Y la china tuvo todavía la valentía de ir hasta esa parte. Y fue y le contó a don Ismael mandó un obrero que tenía un tal Vicente Castellano, en paz descanse, también murió. Ese se trajo un machete al cinturonado de cartuchos para carabina, cargaba una escopeta, la terció y se vino. Pero como cazador que era, él sí sabía por dónde se matan las culebras, llegó y de una vez empezó a alumbrarla a ver dónde tenía la cabeza para dispararle. Entonces ya él sí se dio cuenta que no, la culebra era un cadáver. Bueno, entonces mire,
una narración prácticamente no tiene mucho que decir, ¿cierto? Entonces ese cuento ya lo agarro yo, le doy una base diferente, por lo menos ese caso don Virgilio después me contó el cuento, y entonces ya a uno le nacen las cuestiones y dice, voy a ver qué le puedo sacar. ¿Qué le dijo don Virgilio? Me contó el cuento, dijo, ala, vos fuiste que mataste la serpiente, mira el susto que le metiste a la chata, que no sé qué, que bueno, él tenía ese estilo de voz. Siento cañero. En todo caso, yo me senté y la hice, entonces ya viene, ya nació lo que nosotros llamamos ensaladilla o relato, ¿sí? Por aquí vuelvo de nuevo a contarles otra historia. Les quiero hacer memoria de algo cierto que pasó. Este asunto sucedió en la vereda Cuperena. La cosa no fue muy buena, pero la voy a contar. Nadie se vaya a enojar ni vaya a echar maldiciones, porque tengo mis razones para la historia narrar. Esto sucedió un domingo, yo no lo puedo olvidar. La chata salió a pasear en compañía de su hermanito, pero al llegar al cerrito sucedió lo inesperado. Ahí estaba enchicado, qué cipote de serpiente. Como es normal en la gente, ella sintió mucho miedo. A pasar yo no me atrevo, se dijo para sus adentros. Mejor voy en un momento y puedo pedir ayuda. Y así sin ninguna duda la chata se regresó. A Virgilio se encontró y le comentó el suceso. Y él sintió que las orejas se le subían al pescuezo. Dijo, no, yo no me meto en eso, yo le temo a esos bichos. Y así como dice el dicho, esto es mejor evitar. Yo no me pongo a bregar, mejor vaya de Ismael, que venga ligero él o que mande algún obrero y que traigan armas de fuego para cazar este animal. Y la chata sin dudar se va a llamar a esa gente. Y vino el negro Vicente en ayuda de la china, portaba una carabina, tiros por todos los lados, un machete más afilado que la lengua de un borracho. Y decidido el muchacho vino a hacerle cacería a la serpiente temida que se encontraba toreando. Así sin temerle a nada llegó al lugar de los hechos. Allí estaba la serpiente, en verdad bien enroscada, parecía estar muy toreada o al mismo tiempo dormida. Al ver que no se movía eso le causó cuidado y alumbrando por los lados comprendió que estaba muerta. Esa historia fue muy cierta como se la estoy contando. El sábado por la tarde la había matado Alejandro. Aquí termino el relato con armonía y con fervor, ya que todo sucedió fue por culpa de un error, ya que por miedo o terror a veces nos apresuramos y se nos va de las manos actuar con más precaución. ¿Se da cuenta de la diferencia de la historia que le conté antes a la que le estoy narrando? ¿Sí? Eso es una ensaladilla. Gracias por concedernos esta entrevista, Okay. Alex. En la ribera de un río más majestuoso, se divisa un lindo pueblo, pequeñito pero hermoso. Entre sus altas colinas, con el sol esplendoroso y sus preciosas mujeres, se muestra altivo y airoso.